Bueno, para comenzar vamos a empezar pidiéndole una referencia a cada uno de ustedes sobre cuál es la realidad que está viviendo cada uno de los sectores en los cuales se desempeñan. No sé quién quiere tomar la palabra, si no... Lucas, Lucas por la izquierda. Primer alumno, así que adelante. Bueno, la verdad que el sector nuestro, el mercado doméstico, está no escapando a las generales de la ley. El mercado de la salud está en un momento de recesión, de menor consumo, pero en el caso particular de Promedon, como gran parte de nuestra producción se exporta, ese es un buen momento, viene siendo un buen momento hace tiempo, con un crecimiento importante de las exportaciones. ¿Podríamos decir que los sectores que tienen exportaciones son los beneficiados a raíz de las últimas medidas con este tipo de cambio? Yo creo que las últimas medidas, más que beneficiar o perjudicar, lo que procuran es fijar un marco de referencia. Creo que esta dinámica de movimiento permanente del dólar, que fomentaba claramente que hubiera especulación por parte de los agentes del mercado, no era buena, y esto de alguna manera ayuda a fijar un marco de referencia en donde volvemos a tener precios, que eso es importante para que la economía funcione de mejor manera. Como sector exportador, desde la devaluación del año anterior, desde el año 2018, ya estábamos en una buena perspectiva competitiva, y yo creo que esto la acrecienta, así que yo creo que es bueno. Las nuevas medidas simplemente lo que hacen es generar obligaciones de ingreso y egreso de divisas que generan algún costo adicional, de alguna manera un poco de burocracia, y les diría que si uno tiene que ver como un riesgo, el riesgo que uno percibe es que si hubiera una desconfianza hacia adelante en los depósitos en dólares, se podría haber restringido la oferta de créditos en dólares, que es lo que los exportadores necesitamos para financiar nuestras exportaciones, así como las empresas en el mercado doméstico se financian en pesos para su producción y venta. Las exportadoras financiamos en dólares, que hasta ahora no había habido inconvenientes, y eso nos había permitido ir ganando mercados, ir creciendo en exportaciones, que es lo que el país necesita, generar mayores divisas, mayor número de divisas anualmente a través de sus exportaciones. De igual manera eso es lo deseable, o sea que miremos otros mercados porque eso permitiría un crecimiento sustentable, pero Córdoba creo que la porción de empresas que exporta es ínfima, ¿no es cierto? Es un porcentaje, en general en la Argentina es un porcentaje pequeño, ¿no? El número de empresas exportadoras se había reducido, pero no en los últimos años, ¿no? En el último gobierno de la gestión anterior, solo en la industria se dejaron de exportar más de 6.000 pymes. O sea, es un número importante. ¿6.000 pymes? 6.000 pymes dejaron de exportar en el gobierno anterior por causa de la pérdida de competitividad. No nos olvidemos que teníamos un dólar artificialmente controlado y eso hacía casi inviable la exportación, salvo para sectores ultra competitivos, ¿no? Perfecto. Hércules, ¿cómo están en la industria láctea? Porque además hubo, pese a digamos que el consumo por momentos estable, un poco con caída, la caída de dos grandes actores en la Argentina, como fueron Sancor y La Serenísima. Sí, en realidad, en un caso hubo un cambio de dueños, de propietarios, y en el otro, bueno, está en un proceso de reestructuración. De todos modos, como decía Lucas recién, el sector no es ajeno a lo que le pasa al país. Y realmente la situación de nuestro sector en particular, pero en general de toda la actividad industrial, ya desde hace un tiempo bastante largo, yo diría 4 o 5 años, que viene con índices de caída en el nivel de actividad. Pero realmente lo que nos está pasando en este momento es digno de analizar en el tiempo, con la perspectiva que nos dé el tiempo, cuando lo veamos como un hecho histórico. Digo, el día viernes 9 de agosto los mercados se dispararon, Argentina parecía que era un país ya definitivamente lanzado hacia un proceso de crecimiento. A partir del lunes 12 de agosto, por el resultado de una elección que no definía nada, absolutamente nada, bueno, nos viene pasando todo lo que nos viene pasando. Eso pone de manifiesto el nivel de vulnerabilidad que tenemos como país y nuestra economía, en donde necesariamente eso obliga a que
cada uno de nosotros, los que tenemos responsabilidades como dirigentes, como empresarios, y fundamentalmente los que tienen niveles decisorios a nivel de Estado, de estar a la altura de las circunstancias. Cada declaración que se hacía de un lado o del otro hacía de que realmente el tipo de cambio, el riesgo país y una serie de variables macroeconómicas se dispararan. Y en definitiva, quienes estamos en el medio de todos esos tironeos, somos los que en definitiva todos los días tenemos que abrir las puertas de nuestras industrias, los que producen y los empresas, consumidores. Y los que realmente producimos las riquezas. Así es. Porque mucho se habla de distribuir riquezas, pero poco de generar riquezas. Y este país es necesario generar los consensos básicos necesarios para que realmente podamos generar las riquezas necesarias y las divisas necesarias de manera genuina para afrontar los compromisos financieros que vamos a tener a futuro. O sea, hubo una irresponsabilidad política de la dirigencia en Argentina para manejar el resultado de los pasos. Totalmente, totalmente, y en ese sentido, si bien es cierto que la mayor responsabilidad la tiene el gobierno, por parte de la oposición, en donde realmente debiera haber puesto paño frío con una serie de declaraciones que la vemos todos los días y que meten mucho temor a los inversores, a los prestadores de Argentina y que terminan generando realmente una situación muy vulnerable para nuestro país. Fernando, ¿cómo es el caso de los desarrollistas? Veíamos que la clase media ha sido golpeada, básicamente el salario real viene cayendo mes a mes, con lo cual afrontar algunas cuotas, créditos ha sido cada vez más difícil. Pero algunos desarrollistas sostienen que están en un momento de grandes operaciones. ¿Cómo se explica eso? Y es muy sencillo. El dólar en marzo del año pasado estaba 20 y hoy es 60. En el 2001 pasó de 1 a 3, en su momento 4, después bajó a 3. Estamos en una devaluación extraordinaria, donde las propiedades pasaron de valer, en el 2002 pasaron de valer de $1.000 a 500 y ahora han pasado a valer, porque acuérdense que el dólar, que uno tiene que poner el 3% anual para tratar de ver cuál es el valor de la propiedad ahora. O sea, porque si no, si uno quiere poner que el valor de la propiedad es los $1.000 del 2001, está totalmente confundido. Es decir, que siempre tenés que actualizar con ese 3%. Con el 3%. Que es la inflación norteamericana. ¿Qué es lo norteamericano? Son los bonos, porque el que cree que tiene dólares y se hace millonario y no hace nada, y seguirá teniendo los dólares que tiene. Bien. Entonces la devaluación es extraordinaria y las propiedades han pasado a valer de $2.000 a $1.100 o a $1.200. El metro cuadrado. El metro cuadrado, que nosotros cuando hablamos de metro cuadrado, los desarrollistas hablamos generalmente del metro en Nueva Córdoba, y bueno, y comparamos Nueva Córdoba, nosotros con Manantiales, etcétera, que es nuestro sector. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Todos los bonistas, todas las LEVAC que parecía que eran extraordinarios los rendimientos, con respecto al dólar han perdido muchísimo. Entonces la gente está volviendo a lo tradicional. O sea, la gente de campo hoy está viniendo a comprar. ¿Sí? Ya no se anima. Y sí, porque si vos tenés dólares, ¿qué haces con los dólares? ¿Vas a comprar algo dolarizado o vas a comprar algo especificado? Comprar algo especificado. Nosotros los desarrollistas lo mantenemos en pesos. O sea, nos hemos subido este mes el 5%. Porque eso es lo que estamos evaluando que ha sido nuestros costos directos ahora. El próximo mes evaluaremos bien qué pasa. Nosotros tenemos 2 o 3 productos que son monopolios, que es el acero y el cemento, que no entiendo todavía cuándo la Argentina va a dejar de eso, porque hace daño. No tenemos por qué estar dolarizado en todo. Pero la verdad es que este mes es extraordinario y lo vas a ver no solamente nosotros, hay algunas desarrollistas que ya han dicho que han vendido el doble con respecto al mes pasado. ¿Sucede algo similar que lo que fue la crisis de 2001, el posterior a la crisis de 2001? Nosotros en el 2001, nosotros vendimos 200 departamentos en el lapso de un mes, en 2 meses, con los plazos fijos. Ahora, el perfil del comprador me imagino que no una Sí, persona exacto, particular, sí. sino No, un estamos hablando del inversionista. inversor, ¿no? Por eso. No, hoy un en inversionista. particular nosotros qué estamos haciendo y estamos financiando, porque el crédito desapareció. Así financiamos nosotros. ¿Y cómo financiamos? Y financiamos con índice de la construcción sin interés. O sea, actualizamos el precio. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, cuando O sea, no alguien te usan el dice, esquema UVA. no UVA, usamos el índice de la construcción. Bien. Porque nos refleja más el valor nuestro. Bueno, lo que me da la primera impresión, Sebastián, es que obviamente los sectores están golpeados en lo que tiene que ver con el consumo interno, pero hay algunas luces o por lo menos alguna expectativa de recuperación. En ese sentido, Lucas, quisiera entonces que sobre lo que vendrá, digamos, a partir del 10 o el 11 de diciembre,
¿Qué esperarían ustedes? Ya dijo el Hércules que ojalá que la clase política tuviera un consenso mínimo sobre lo que hacer, déficit fiscal, déficit comercial, etcétera, pero ¿qué esperarían ustedes como sector a partir del 10 de diciembre? Una cosa es lo que me dice el corazón y otra la razón. Ajá. O sea, Sí. lo que siento es que va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo y que lleguen a consensos básicos. Nosotros a través de la Bolsa de Comercio, y es bastante público, hemos planteado una serie de acuerdos mínimos, Claro. en los cuales creo la mayoría de fuerzas políticas deberían estar de acuerdo. Creo que si eso se produjera, tendríamos un escenario razonable hacia adelante. Lo que yo no puedo en este momento, estando a principios de septiembre, teniendo una elección el 27 de octubre y eventualmente una segunda vuelta en noviembre, definir qué es lo que va a suceder. La verdad que me parece Un escenario incierto. incierto. El nivel de incertidumbre es importante. De cualquier manera, me gustaría realmente reforzar en que sea quien sea el ganador, si hubiera acuerdos mínimos, básicos, creo que lo que viene por delante, Argentina se podría recuperar. Y en el caso de la industria, Hércules, ¿qué plantearían ustedes? Sí, nosotros básicamente acá lo que hay que, para que realmente la actividad industrial, la industria es una generadora genuino de empleo directo, de empleo de calidad. Indudablemente que para el primer engranaje que hay que poner en marcha es el mercado interno, o sea, aumentar el consumo. Y me parece que fundamentalmente para que el consumo empiece a reactivarse nuevamente es estabilizar la inflación. A mí la verdad que me preocupa de sobremanera el futuro. Yo soy una persona por naturaleza optimista, pero debo reconocer que me preocupa el futuro. Y entiendo que en los últimos 3 años y medio la situación realmente fue una situación compleja donde se han cometido errores. Pero también me da mucha incertidumbre tener que volver a esquemas del pasado. No nos olvidemos en donde O sea que, con perdón, determinadas sí. cuestiones en donde había que cuidar la mesa de los argentinos, se prohibía exportar. Digo, en un momento nosotros tuvimos... O sea, Hércules, que a ustedes palabras como reforma agraria y Junta Nacional de Granos le hace ruido. Fuera de análisis, eso no se puede ni siquiera analizar, y no creo que el candidato Fernández esté pensando en esa locura, en eso. Estoy hablando de cosas más terrenales, digo. En épocas en donde, con un tipo de cambio artificial que no existía, sí, en donde alguien desde un escritorio por teléfono te decía, che, vos no podés exportar porque y no es lo que no se exporta que va al mercado interno. Digo, en donde nosotros en un momento hasta el cuartel de los bomberos voluntarios de Ferrero teníamos lleno de leche en polvo porque no sabíamos ya dónde depositarla. Una carpa tuvimos que armar en la planta para poder conservar la producción. Conservar la leche en polvo. Entonces eso a mí realmente me da mucho miedo. Y ese miedo está fundado cuando escuchamos algunas de las declaraciones que estamos escuchando en estos días. Por ahí el candidato Fernández, con algunos de los economistas que tiene cerca, que son gente más racionales, sensatas, en donde tienen una mirada de la economía que digo, bueno, está bien, pero por otro lado, se escucha otras voces que en lo personal me meten mucho temor. Claro, como vos mencionabas, algunas palabras de Juan Grabois que tuvo que salir a desdecir que esas no eran propuestas del candidato de Fernández. Como sí, pero como ha señalado Hércules, el que propuso la Junta Nacional de Granos es Felipe Solá, que acompaña a Alberto Fernández en su gira por España, es decir, no es un hombre lejano al entorno de Alberto Fernández. O sea, lo que es cierto es que están planteando un escenario de incertidumbre. Sí. Para cerrar, Fernando, ¿cuál ves, digamos, la visión que tienen ustedes como desarrollistas en estos próximos meses? Como desarrollistas ya te dije. Sí, y en un eventual triunfo te preguntaría de la fórmula Fernández-Fernández. Yo te hablo como optimismo. Yo creo que todas las crisis son oportunidades en el matrimonio, en las empresas y en el país. Yo espero que si Cambiemos no gana, no se disuelva. O sea, que sea una alternancia al peronismo. Que siga siendo una fuerza opositora. Que siga siendo una fuerza opositora y tengo la esperanza, todos me dicen que soy demasiado optimista, de que Alberto Fernández gobierne con el peronismo, con los gobernadores y con Cambiemos para sacar las leyes que necesita el país sacar y no con la cámpora.
Esa es mi esperanza y creo que va a pasar así. Y espero que los jóvenes, yo estoy por cumplir 60 años, tengo un hermano que siempre dice que a los 60 los viejos ya podemos decir lo que querramos. Hasta en la tele. Tiene inmunidad de palabra. Estoy por cumplir 60, me voy a tomar, un mes antes me voy a tomar algo. El joven tiene que militar. Tiene que militar. Tiene que empezar a militar la gente de Cambiemos para consolidar esa alternancia. Yo pongo un ejemplo paradigmático que es la Villa 31. La Villa 31 se hizo todo y la gente no votó. Sí, de hecho, A Cambiemos. perdió por una gran diferencia. ¿Por qué? Porque no se toca la pobreza, nosotros tenemos que tocar la pobreza y no la tocamos. Hay un cuadro que para mí político que es excepcional, que desgraciadamente para mí debería haber sido de presidenta, que es María Eugenia Vidal, que sí toca la pobreza y sí la siente la pobreza, pero ya es tarde. Espero que quede para el futuro. Pero mi esperanza es que el joven deje de... que los jóvenes de un sector dejen de estar pensando de ir a recoger kiwi a Nueva Zelanda y que se pongan los pantalones acá en la Argentina, porque necesitamos los dos sectores que nos unamos. No hay solución en la Argentina. A ver, entiéndame, cada sector, a mí se me pregunta, el caos nos conviene. Nos conviene. A nosotros, a corto plazo. Correcto. Malísimo. Cada devaluación Pero malo para los demás. Es malo para... Cada devaluación que hacemos nos empobrecemos más y hay más pobres en la Argentina. Sí. Entonces yo espero que nos pongamos los pantalones y para sacar la pobreza necesitamos meternos en la educación y todos somos, o por omisión o por acción, responsables del país.